Buenas, el lunes de reacción, así es, y el día de hoy vamos a reaccionar a este canal que me impacta, me gusta muchísimo porque el contenido diario que hace es brutal, como esta serie de videos diarios que hemos roto, de verdad, que hemos roto récord aquí en Vanilla Strange de... Pues bueno, nunca habíamos hecho tanto tiempo con subir un video diario. Y fíjate que ese no es el horario típico del canal, ¿saben? Porque a veces subo un video, no sé, digamos, por poner un ejemplo, el 16 de febrero y luego subo el siguiente hasta el 17 de marzo. A veces pasa esto de que estamos en un récord impresionante, que esperamos que siga así y que sea todo el contenido para tus ojos, mi querido suscriptor o no suscriptor, que también ahí está la campanita también que puedes activarla. Pero bueno, ya que me desvío porque ya saben que estos videos después de reacciones duran muchísimo más de lo que deberían de durar realmente. El canal tiene 2.27 millones de suscriptores porque es su versión en español. La versión en español de What If, y no me refiero a la serie de Marvel que también está extraordinaria. Este canal se llama ¿Qué pasaría si? O What If en inglés. Y hoy vamos a reaccionar a qué pasaría si el telescopio James Webb, el producto ganador de los Lestrange Awards en el premio, o la categoría, mejor dicho, a Mejor Producto Tecnológico del Año. Telescopio espacial James Webb, lo que nos permitirá quizás, finalmente, tener contacto con vida extraterrestre. Así que cuidado, vamos a ver algo de tecnología que siempre que se relaciona con espacio es brutal. Y vamos a hablar también, ¿por qué no? Dice aquí, compañero, de vida extraterrestre. Le doy el like de una vez porque sé que esto va a ser maravilloso. Me gusta este tipo de videos, seguramente algunos de ustedes ya lo conocerán. Encantado de reaccionar, así que vamos para allá en modo pantalla completa con cascos. Y amigo, pues bueno, vamos a responder a la pregunta de este video. ¿Qué pasaría si el telescopio James Webb encontrara vida extraterrestre? Que bueno, ya hablaremos de eso conforme pase el video, que seguramente va a tocar temas como que se puede meter, ¿no? Hay muchos temas aquí, hay mucha tela de donde cortar. Y pues bueno, vamos para allá, ya está en HD. No estaba en HD, caray. Pues bueno, ya está en HD. Este increíble equipo de última tecnología podría cambiar la astronomía para siempre. Que por cierto, nunca me he acostumbrado a esta voz, la cambiaron. La antigua voz era literalmente lo que significa perfección de doblaje. Porque bueno, no es doblaje como tal, están traduciendo lo que viene del canal en inglés, pero la voz anterior era icónica del canal, no sé qué pasó, la verdad estoy sin contexto. Pero bueno, igualmente no hay que criticar voces, realmente todos tenemos una bonita voz. Eso es lo que quizás esté cerca de encontrar vida extraterrestre. Tal vez lo hará en cuestión de días. ¿Cuál es esta nueva y poderosa herramienta? ¿Cómo sería capaz de detectar vida en galaxias lejanas? Y si la encuentra, ¿qué pasaría después? Sí, esto es lo que más nos fascina. No se sabe, a lo mejor, bueno, sí, ya saben, pero no saben cómo hacerles saber a nosotros, a la población, que también es muy probable, porque es una decisión muy difícil cómo se la van a tomar, cómo la van a tomar las religiones, cómo nos va a impactar a nosotros, sabiendo que, bueno, como muchas personas, algunas personas creen que somos el centro del universo, algunas otras creen que solamente somos nosotros los que nos rige un dios, algunas personas creen en la tierra plana, algunas personas creen en la tierra cuadrada, algunas personas creen que hay muchísimos universos y galaxias, pero bueno, ese es un tema bastante amplio que inclusive podría dar hasta para podcast, Y si la encuentra, ¿qué pasaría después? Pero bueno, vamos a ver el telescopio. Esto es ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si el telescopio James Webb encontrara vida extraterrestre. ¿Qué pasaría, amigo? What if? ¿Qué pasaría? El telescopio James Webb se lanzó al espacio el 25 de diciembre de 2021. Su misión, estudiar que se va a encontrar, yo creo, en nuestra generación. La historia del universo, desde la posluminiscencia del Big Bang hasta la formación de sistemas solares como el nuestro. Yo siento que sí lo vamos a vivir. Y vamos a reaccionar también a él. ¿Te imaginas? El enorme telescopio infrarrojo es 100 veces más potente que el Hubble. Tiene 18 segmentos de espejos separados, hechos de berilio ultraliviano. Imagínate esto. Estos se desdoblan y alinean para formar un espejo principal de 6.5 metros.
Ahora que el telescopio Webb ha alcanzado su destino de 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, debería ser capaz de observar el pasado. Hasta el pasado, bueno, ese telescopio yo creo que hasta observa los microorganismos. Desde la Luna observas los microorganismos que hay en el estadio, no sé, Bernabéu, ¿sabes? O sea, me imagino la potencia. De nuestro universo. Y para que se den cuenta más o menos las distancias que hay en el universo, porque muchas veces te crees que la Luna está a la vuelta de la esquina y realmente no, está a 380 y algo kilómetros, 386, no sé, estoy tirando un dato al azar, es lo que se me viene a la mente, pero por ejemplo, la imagen que siempre ponemos, ¿no? Para dar la explicación de las distancias en el espacio, que todos los planetas que existen caben exactamente en la distancia que hay entre la Tierra. Este telescopio y la posiblemente Luna. O sea, sea la clave para descubrir vida alienígena. A menos que ellos nos encuentren si primero. ellos nos encuentran primero, ya te digo yo que la cosa no va a acabar bien para nosotros. No va a acabar bien para nosotros. Si estuvieras buscando señales de vida en exoplanetas distantes, no deberías esperar a encontrar enanitos verdes. Y claro, ándale, yo iba a decir eso, que no nos esperemos que vayan a ser así. Quizás los alienígenas, los primeros, y yo siento que esa puede ser la hipótesis más correcta, que los primeros alienígenas que encontremos, yo siento que los vamos a encontrar nosotros, pero obviamente van a estar muy lejos. Y van a ser como tipo hormigas, van a ser microorganismos, formas de vida, claro, muy pequeñas, pero fuera de este planeta. Entonces ya se catalogarían como aliens o extraterrestres. Yo siento que eso va a ser... No, se le va a caer la pila de la cámara. No me lo puedo creer, la salvé, o sea... Creí que no la iba a salvar, iba a perder el metraje de los 6 minutos, no sé cuánto llevaba que había hablado aquí. Y la salvé. Haz de cuenta que apareció en mi pantalla literalmente un mensaje de: en 30 segundos, si no haces algo, se va a apagar el teléfono móvil. Y hace como 1000 años que no ha apagado el teléfono móvil. Y dije, no sé, nunca ni siquiera lo he reiniciado y no sé qué hubiera pasado. Pero fui rápido por el cargador y en menos de 30 segundos lo pude conectar. Así que aquí estamos bien, estamos... perfecto, así que vamos a seguir. Más bien, buscarías algún biomarcador. En otras palabras, alguna característica de la atmósfera de un planeta que evidencie la existencia de vida en el pasado o en el presente. Exactamente. Piensa en un astrónomo alienígena en una galaxia lejana apuntando su telescopio hacia la Tierra. Unos biomarcadores que podrían ser, claro, ¿flores? Bueno, es que no sabemos cómo es la vida en su planeta y no sabemos para lo que ellos... Es que es muy, muy complicado, ¿saben? Me siento como nos vamos a sentir todos viendo la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Todos estos temas son una locura y, de verdad, comprenderlo, si lo tratamos de comprender a la perspectiva de otro ser que no hemos visto nunca y que no ha habitado nunca, ni siquiera en nuestro planeta, y que está a miles de años luz de distancia, es difícil, no vamos a poder comprenderlo. Entonces no sé qué es vida para ellos, ¿sabes? Esa es la cuestión. Podría encontrar son la presencia de oxígeno y de metano en nuestra atmósfera. Aunque claro, no se sabe si, por ejemplo, como nosotros, el oxígeno, lo que es para nosotros, quizás, no sé, dime otro material, el xenón. Vale, me fui muy a otro lado, pero el gas xenón es lo que más habita en otro planeta y gracias a eso se formó una forma de vida y ahora son tan inteligentes como nosotros que no respiran oxígeno, respiran xenón y exhalan, yo qué sé, magma, ¿sabes? Y para ellos quizás la presencia de oxígeno en un planeta no signifique vida. Entonces yo siento que es hasta que haga el contacto, bueno, a menos que haya una evidencia más. A ver, ¿qué más dices? Si formas de vida que inhalen y exhalen estos dos gases, dichos elementos reaccionarían con otros y desaparecerían. Es así que el telescopio James Webb buscará la presencia de oxígeno y metano también. Primero tendrías que detectar la o puede ser de otros elementos también, porque presencia de un exoplaneta alrededor de una estrella distante. Podrías hacerlo mediante el método de tránsito. Es decir, cuando un planeta pasa frente a una estrella, puedes observar su brillo disminuir ligeramente. Cuando lo hayas visto pasar frente a la estrella muchas veces, tendrás suficientes datos para medir su atmósfera. Podrás ver cuánta luz pasa a través de su atmósfera,
y lograrás determinar qué elementos atmosféricos existen. Madre mía, la magia de las matemáticas, ¿no? O sea, sin ni siquiera ver la forma, sin ni siquiera ver lo que hay en ese planeta, ni siquiera ni siquiera haber pisado, sabes lo que hay, sabes los elementos que lo contienen y sabes todo eso. Y con una distancia de miles de años luz, o sea, de verdad hemos evolucionado. Deberíamos de sentirnos orgullosos de hasta dónde hemos llegado, ¿eh? Basándote en la forma en que se dispersa la luz. Con un telescopio tan potente como el Webb, llegarías a recoger información suficiente tras solo 5 a 10 veces el paso del planeta frente a su estrella. Entonces, después de investigar un planeta por solo 20 horas, ya detectarías condiciones de vida. Pero, ¿después qué? 100% for sure gonna die. Bueno, no harías pública esta información de inmediato. Qué escena tan icónica, ¿eh? Qué escena tan icónica que representa la desesperación de ¿qué pasaría si? Algunos reaccionarían, algunos estamos seguros, algunos, a ver, como si me estuviera incluyendo, ¿no? No sé, la verdad, no sé todavía cómo reaccionaría, no sabemos cómo reaccionaríamos, pero créeme que al menos un porcentaje de la población sí sería esto, sí sería... quién sabe si haríamos memes también, ya te digo yo que sí, seguramente sí. Seguramente querrías seguir la escala de confianza de detección de vida, o el COLD, por sus siglas en inglés. Este es un enfoque que los científicos de la NASA pretenden instituir. Establecería un nuevo marco de referencia para discutir qué tan cerca estamos de encontrar vida más allá de nuestro planeta. Claro, me parece bien, porque imagínate tú que ya lo confirmas y realmente no era lo que pensábamos, ¿sabes? Era otra cosa literalmente que no se puede considerar como vida, pero nos confundimos. Ay, y ya se sembró todo el caos. ¿No? La escala tendría 7 niveles. A ver, 7 niveles. El primero sería la detección de biomarcadores. Ok. Y a medida que aumentaran los datos recolectados, irías ascendiendo hasta el séptimo nivel. Encontrar el oxígeno. En este punto podrías llegar a encontrar vida alienígena. Y este es el momento en el que el mundo enloquece y unos poderosos extraterrestres se teletransportan para conquistar nuestro planeta. No, si llegan así, de verdad, para nosotros. ¿Verdad? No exactamente. Si descubrimos vida utilizando el telescopio Webb, seguramente seremos nosotros. Sí, hay una alta probabilidad porque, ya te digo yo, la inteligencia que venga con este poderío naval, ni siquiera hay que hacerles frente, ¿sabes? Ni siquiera hay que obedecerlos. Hay que obedecerlos si queremos salir vivos, porque si no va a ser una conquista literalmente como antes de los tiempos de guerra, ¿saben? Así como la conquista entre humanos y humanos. Bueno, esa sería una escala mayor, colosal. Los seres poderosos e inteligentes. El sorprendente anuncio del descubrimiento. Sí, yo creo que mantengo mi postura. Lo que creo que vamos a descubrir y que vamos a ver tú y yo, amigo, es que nos van a decir que los primeros aliens que encontremos son seres así. Por ejemplo. De vida